Después de años de resentimiento y distancia, un reencuentro inesperado con la familia saca a la luz heridas antiguas y abre nuevas posibilidades. ¿Será posible superar el pasado y reconstruir los lazos familiares? Descubre cómo esta historia de conflictos, arrepentimientos e intentos de reconciliación se desarrolla. Nunca imaginé que estaría escribiendo esto, pero aquí estoy, buscando consejos de desconocidos en internet sobre mi situación familiar. Mi nombre es Juan, tengo 32 años y estoy alejado de mis padres desde hace casi 8 años. Ahora, de repente, quieren volver a ser parte de mi vida, y no sé cómo manejarlo. Realmente necesito una perspectiva externa para entender mi situación. Necesitas saber un poco sobre mi infancia. Crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, siendo el mayor de 2 hermanos. Mi hermano menor, Roberto, tiene 30 años y nació cuando yo tenía solo 2. Desde el principio, quedó claro que él era el hijo favorito. Era extrovertido, atlético y encantador, todo lo que yo no era. Mientras yo era más introvertido y me enfocaba en los estudios, nuestros padres, especialmente mi papá, parecían estar mucho más interesados en las actividades de Roberto que en las mías. Mi papá fue una estrella del fútbol americano en la preparatoria y nunca superó sus días de gloria. Cuando Roberto mostró interés por los deportes, mi papá se emocionó. Pasaba horas en el patio enseñándole a lanzar un pase perfecto, mientras yo me quedaba en la terraza con mis libros. Mi mamá no mostraba favoritismo de manera tan obvia, pero estaba ahí, presente. Ella adoraba los dibujos que Roberto hacía con sus manos sucias de pintura y los colgaba en el refrigerador, mientras que mis boletas, llenas de calificaciones perfectas, recibían un simple buen trabajo, Juanito. Recuerdo un episodio particularmente doloroso. Cuando tenía 10 años, gané la feria de ciencias de la escuela con un proyecto sobre energía renovable. Estaba emocionadísimo por mostrárselo a mis padres, pero cuando llegué a casa, ellos estaban demasiado ocupados celebrando que Roberto había entrado al equipo juvenil de fútbol. Ni siquiera se tomaron la molestia de mirar mi cinta azul. A medida que crecíamos, el favoritismo se hacía cada vez más evidente. En la preparatoria, me sumergí en los estudios, entré al equipo de debates y al club de matemáticas. Estaba decidido a ingresar a una buena universidad y convertirme en médico. Roberto, por otro lado, aprovechaba su encanto y habilidades atléticas. Era el jugador estrella, salía con las porristas y asistía a fiestas todos los fines de semana. Aún recuerdo la noche de mi graduación, fui el orador de la generación y pasé semanas trabajando en mi discurso. Cuando subí al escenario, busqué a mi familia en el público. Mi papá estaba ahí, pero estaba ocupado grabando a Roberto, que se divertía con sus amigos en la última fila. Mi mamá parecía estar prestando atención, pero notaba cómo miraba constantemente en dirección a mi hermano. Era como si, incluso en mi momento de triunfo, siguiera a la sombra de él. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, fui aceptado en una institución prestigiosa con una beca parcial. Estaba emocionado, pero mi entusiasmo duró poco. Mis padres me llamaron y dijeron que no podrían ayudarme con las colegiaturas. Alegaron que habían ahorrado durante años, pero que surgieron gastos inesperados y simplemente no tenían el dinero. Me sentí devastado, pero decidido. Tomé préstamos estudiantiles, trabajé en empleos de medio tiempo y logré terminar mi carrera. Fue difícil, pero me sentí muy orgulloso de haberlo logrado solo. Trabajé como tutor, asistente de biblioteca y hasta pasé un verano haciendo turnos nocturnos como mesero en un restaurante 24 horas. Esa es solo una parte de mi historia. Ahora, después de todo, mis padres quieren acercarse nuevamente, pero siento que nunca me valoraron de verdad. Por eso estoy aquí, tratando de entender si debería hacerles un espacio en mi vida o si es mejor seguir alejado y continuar con mi propio camino. Hubo momentos en los que estaba tan agotado que apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases, pero seguí adelante. Mientras tanto, Roberto decidió que la universidad no era para él. Comenzó a trabajar en un taller local y pasaba sus noches en bares y fiestas. Nuestros padres nunca parecieron preocuparse por su falta de rumbo. Simplemente reían y decían,
ese es nuestro Roberto, siempre viviendo el momento. Entonces, durante mi último año de universidad, descubrí la verdad. Roberto, que había trabajado en el taller por algunos años, anunció de repente que iba a abrir su propio negocio de reparación de autos. Para mi sorpresa, nuestros padres le dieron todos sus ahorros, el dinero que me dijeron que no existía, para que comenzara el negocio. No podía creerlo. Todas esas noches en las que me preocupaba por mi creciente deuda estudiantil, todas las veces que tuve que elegir entre comprar libros de texto o comer, y ellos tenían el dinero todo el tiempo. Simplemente eligieron dárselo a él. Cuando los confronté sobre esto, intentaron justificar su decisión diciendo que Roberto necesitaba más el dinero, ya que no tenía un título universitario. Y que yo estaría bien porque era inteligente y algún día ganaría mucho dinero como médico. No parecían entender ni importarles la enorme deuda que tenía o el estrés que enfrenté. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Terminé la universidad e ingresé a la escuela de medicina, pero corté casi todo contacto con mi familia. Solo hablaba con ellos en días festivos importantes y, aún así, de manera breve y superficial. Me dediqué a mis estudios, decidido a tener éxito a pesar de la falta de apoyo de ellos. Durante mi segundo año de medicina, conocí a Dora. Ella era una estudiante de derecho brillante y amable. Por primera vez, me sentí realmente visto y apreciado por lo que soy. Comenzamos a salir, y ella se convirtió en mi apoyo incondicional. Dora me escuchaba cuando hablaba de mis problemas familiares y nunca me juzgó por mi decisión de alejarme de ellos. Después de graduarnos, nos casamos y nos mudamos a otro estado, construyendo nuestra propia vida. Hace 2 años, tuvimos a nuestra hija, Lilia. Convertirme en padre me hizo reflexionar sobre mi propia infancia y prometí que Lilia siempre se sentiría amada y apoyada, independientemente del camino que eligiera. Hoy soy un pediatra exitoso, Dora está prosperando en un prestigioso despacho de abogados, y Lilia es una niña encantadora que nos mantiene siempre ocupados. La vida es buena, pero aún cargo con el dolor de la traición de mi familia. Hace algunas semanas, recibí una llamada de mi mamá. Era la primera vez que hablábamos en meses, y podía sentir que algo andaba mal. Estaba llorando, diciendo que el negocio de Roberto había quebrado y que él había vuelto a vivir con ellos. Al parecer, tomó algunas malas decisiones, se endeudó y ahora está desempleado. Mis padres tuvieron que hipotecar la casa para ayudarlo. Y ahora quieren reconectarse conmigo. Me han estado llamando y enviando mensajes, pidiéndome que nos visitemos y que conozcan a su nieta. Mi papá incluso me envió un correo hablando de lo orgulloso que está de mi éxito y de cómo quiere hacer las paces. Parte de mí quiere darles una oportunidad. Al final de cuentas, son mis padres y extraño tener una familia. Pienso en Lilia y me pregunto si la estoy privando de sus abuelos. Pero otra parte de mí sigue herida y enojada. Siento que solo quieren estar en mi vida ahora porque Roberto los decepcionó y quizás están necesitando dinero. No sé qué hacer. ¿Debería darles otra oportunidad? ¿Debería mantenerlos a distancia o seguir con el distanciamiento que he establecido a lo largo de los años? Dora cree que al menos debería escucharlos, pero también es muy protectora conmigo y no quiere verme sufrir otra vez. Se ofreció a estar a mi lado cuando hable con ellos, como un apoyo. Me siento dividido. ¿Y si intentan usarme como un respaldo financiero ahora que Roberto fracasó? Pero, al ver a Lilia, me pregunto si estoy dejando que mi pasado afecte su futuro. Cualquier consejo sería muy bien recibido. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Leí cada uno y aprecio las diferentes perspectivas. Me gustaría darles una actualización sobre lo que ha pasado desde mi publicación original. Después de reflexionar mucho y de tener varias conversaciones largas con Dora, decidí reunirme con mis padres, pero bajo mis condiciones. Les sugerí vernos en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi trabajo, sin la presencia de mi esposa ni de mi hija. Quería escucharlos, pero sin involucrar de inmediato a mi nueva familia. Los días previos a la reunión estuvieron llenos de ansiedad. Me descubrí irritado con Dora por cosas insignificantes y me costaba dormir.
La noche anterior, me senté en el cuarto de Lilia mucho después de que se quedara dormida, observando su carita tranquila y preguntándome si estaba tomando la decisión correcta. La mañana del encuentro, llegué temprano al café y elegí una mesa en una esquina donde podríamos tener un poco de privacidad. Mientras esperaba, no pude evitar recordar todas las veces que esperé a mis padres en mis eventos, competencias de debate, ferias de ciencias e incluso en la fiesta de graduación de la preparatoria. Siempre llegaban tarde, generalmente por algo relacionado con Roberto. Pero esta vez, llegaron temprano. Los vi a través de la ventana caminando hacia el café. Se veían más viejos de lo que recordaba, desgastados. El cabello de mi mamá estaba completamente canoso, y mi papá parecía haberse encogido, sus hombros antes anchos ahora estaban encorvados. Cuando entraron al café, nos quedamos un momento mirándonos. Entonces, mi mamá corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Me puse tenso al principio, no estaba acostumbrado a ese tipo de muestras de afecto de su parte, pero eventualmente le correspondí el abrazo. Mi papá se quedó parado a un lado, visiblemente incómodo. Nos sentamos y dejé que hablaran primero. Mi mamá fue la que más habló. Empezó pidiendo disculpas por el pasado, diciendo que se habían dado cuenta de lo injustos que fueron conmigo. Habló de lo orgullosos que estaban de mis logros y de cuánto se arrepentían de no haberme apoyado más. Entonces, llegó la confesión, parte del motivo por el que querían reconectarse era por la situación de Roberto. Al parecer, el fracaso de su negocio no fue solo una simple quiebra. Se involucró con personas de mala reputación y terminó con deudas de apuestas. Mis padres tuvieron que vender la casa de vacaciones y refinanciar su hogar para salvarlo. Mientras hablaban, los recuerdos inundaron mi mente. Me acordé del verano antes de irme a la universidad, cuando les pedí usar la casa de vacaciones una semana con mis amigos. Dijeron que no, alegando que la usarían, y luego me enteré de que dejaron que Roberto y sus amigos se quedaran allí todo un mes. Los escuché en silencio, dejándolos hablar. Cuando terminaron, respiré hondo y les dije exactamente cómo me sentía. Saqué a la luz cada instancia de favoritismo, cada vez que ignoraron mis logros por darle prioridad a los caprichos de Roberto. Les conté sobre las noches que lloré hasta quedarme dormido en la universidad, preguntándome por qué no era lo suficientemente bueno para merecer su apoyo. Les hablé de la vez que tuve que vender mi laptop, regalo de graduación de mi abuela, para pagar los libros de la universidad. Trabajé turnos nocturnos en restaurantes, regresando a casa con olor a grasa y agotado, mientras ellos financiaban el estilo de vida de fiestas de Roberto. Mi papá intentó interrumpirme para defender sus acciones, pero lo detuve. Le recordé todos los partidos de fútbol que vio por Roberto y cómo se perdió la victoria de mi equipo de debates en el campeonato estatal porque estaba en uno de los partidos de mi hermano. Les dije que, aunque apreciaba las disculpas, no borraban años de dolor y negligencia. Dejé en claro que, si querían tener una relación conmigo, sería bajo mis términos y requeriría tiempo y esfuerzo de su parte. También mencioné el tema de Roberto, aunque comprendía su situación, no estaba dispuesto a ser su respaldo financiero ni a competir por su atención de nuevo. Mi vida ahora era Dora y Lilia, y ellas serían mi prioridad. Mientras hablaba, pude ver el dolor y el arrepentimiento en sus rostros. Mi mamá lloraba en silencio, y mi papá parecía haber envejecido 10 años durante nuestra conversación. Parte de mí se sentía culpable por causarles este dolor, pero otra parte se sentía aliviada de finalmente expresar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. La conversación terminó con sentimientos encontrados. Acordamos ir con calma. Les dije que estaría abierto a llamadas ocasionales, pero no prometí visitas ni presentarles a Lilia. Les expliqué que necesitaba tiempo para procesarlo todo y que debían respetar mis límites. Cuando salí del café, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. No fue la reconciliación cálida que tal vez algunos esperaban, pero fue honesta y necesaria. Caminé hasta el auto y me quedé ahí sentado un buen rato, reviviendo cada momento de la conversación en mi mente. Cuando llegué a casa, Dora me estaba esperando. Me miró y, sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo. Nos sentamos en el sofá, y le conté todo. Dora me escuchó en silencio, sin juzgar, ofreciéndome solo consuelo y apoyo.
Esa noche, mientras estábamos en la cama, me preguntó cómo me sentía. Le dije que no estaba seguro. Parte de mí se sentía más ligero, como si finalmente me hubiera quitado un peso de encima que llevaba por años. Pero otra parte se sentía cruda y expuesta, como si una herida antigua se hubiera vuelto a abrir. Todavía estoy procesándolo todo, pero siento que di un paso hacia la sanación, aunque el camino aún sea incierto. Sé que no será fácil y que todavía hay mucho más por enfrentar. Pero, por primera vez en muchos años, siento que hay una posibilidad real de tener algún tipo de relación con mis padres nuevamente. Los mantendré al tanto sobre cómo progresa todo. Gracias una vez más a todos por el apoyo y los consejos. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi encuentro con mis padres y quería compartir una nueva actualización. Las cosas han sido complicadas. Como prometí, he permitido un contacto limitado con ellos. Hemos tenido algunas llamadas, en su mayoría cortas y algo incómodas. Mi mamá ha estado esforzándose mucho, tal vez demasiado. Ha llamado más de lo que me gustaría, siempre queriendo saber sobre Lilia. Tuve que establecer algunos límites, recordándole que tiene que ganarse el derecho de ser abuela. La semana pasada, me llamó y pasó 20 minutos hablando sobre un juguete que compró para Lilia. Tuve que interrumpirla y explicarle que, por el momento, no es apropiado comprar regalos, ya que todavía no conoce a Lilia. Pareció sentirse herida, pero me mantuve firme en mi posición. Mi papá, por otro lado, ha sido más distante. Hablamos solo una vez, y la conversación fue muy forzada. Creo que está lidiando con su orgullo, luchando por admitir que se equivocó todos estos años. Durante nuestra única conversación, preguntó principalmente sobre mi trabajo, como si tratara de entender la vida que construí sin ellos. El verdadero problema, sin embargo, vino de una fuente inesperada, mi hermano, Roberto. Aproximadamente 2 semanas después de mi encuentro con mis padres, recibí un mensaje largo y confuso de él. Era mitad una disculpa y mitad una petición de ayuda. Escribió sobre cómo había arruinado su vida, que se arrepentía de haberse aprovechado de nuestros padres y que desearía haber sido un mejor hermano para mí. Mientras leía el mensaje, vinieron a mi mente varios recuerdos. Me acordé de una vez en la preparatoria cuando Roberto tomó prestado mi coche sin permiso y lo chocó. Nuestros padres se molestaron, pero pagaron la reparación sin exigirle ninguna consecuencia a él. Mientras tanto, yo tuve que tomar el autobús para ir a la universidad durante un mes. Al principio, el mensaje de Roberto me conmovió, parecía un intento genuino de reconciliación. Pero, a medida que seguí leyendo, quedó claro el verdadero propósito: me estaba pidiendo dinero. Roberto tenía una idea de negocio que, según él, resolvería todos sus problemas y quería que yo invirtiera. Me sentí furioso. Después de todo lo que ha pasado, aún me veía solo como una posible fuente de dinero. La idea era vaga y mal planteada, algo sobre un carrito de hot dogs gourmet. Era evidente que no había aprendido nada de su fracaso anterior. Decidí no responder al mensaje. En su lugar, llamé a mis padres. La conversación fue tensa. Les pregunté si sabían sobre el correo de Roberto, y admitieron que sí, que incluso lo habían animado a contactarme. Pensaban que si Roberto y yo nos reconciliábamos, eso ayudaría a reunir a la familia de nuevo. En ese momento, perdí la calma. Les dije que sus intentos de manipulación eran exactamente la razón por la que me alejé. Les recordé todas las veces que fomentaron el mal comportamiento de Roberto, desde cubrirlo cuando copiaba en exámenes hasta pagar su fianza después de ser arrestado por conducir ebrio. Dejé claro que no estaba interesado en financiar otro de sus proyectos y que me dolía que siquiera consideraran pedirme eso después de todo lo que ha pasado. Les dije claramente que, si esa era su idea de reconciliación, necesitaban aprender mucho sobre límites. La llamada terminó mal, mi mamá estaba llorando de nuevo, mi papá se justificaba, y yo temblaba de coraje. Sentí que todo el progreso que habíamos hecho se desmoronó en un instante. Después de calmarme, hablé con Dora, y decidimos que, por ahora, sería mejor dar un paso atrás respecto a mi familia nuevamente. La confianza, que ya era frágil, se rompió, y necesitaba tiempo para procesarlo todo.
Me siento desanimado y herido, pero, al mismo tiempo, extrañamente aliviado. Este incidente confirmó que mis instintos eran correctos, mi familia aún no entiende realmente el daño que causaron ni respeta los límites que establecí. Es una conclusión difícil, pero necesaria. Por ahora, estoy concentrándome en mi propia familia, Dora y Lilia. Ellas son mi prioridad, y no permitiré que el drama con mis padres y Roberto afecte la felicidad que hemos construido juntos. Anoche, mientras acostaba a Lilia, me pidió que le leyera su cuento favorito, el árbol generoso. Mientras lo leía, me di cuenta de lo diferente que es mi relación con ella en comparación con la que tuve con mis padres. Quiero que Lilia siempre sepa que es amada incondicionalmente, no por lo que pueda dar o hacer. Esta mañana, envié un breve correo a mis padres, diciéndoles que necesitaba espacio y que los contactaría cuando me sintiera listo. También dejé en claro que cualquier relación futura dependería de su capacidad de respetar mis límites y de tratarme como a un igual, y no solo como una solución para sus problemas con Roberto. Aún no he recibido una respuesta, y sinceramente no sé cómo me siento al respecto. Parte de mí se siente aliviada por el silencio, mientras que otra parte se pregunta si ya se dieron por vencidos en tratar de reconectarse. Por ahora, estoy tomando las cosas día a día. Tengo una semana ocupada en el hospital y Dora y yo estamos planeando el tercer cumpleaños de Lilia. La vida sigue y estoy decidido a enfocarme en los aspectos positivos de mi vida en lugar de aferrarme al pasado. Daré otra actualización si algo importante cambia, pero por ahora creo que es hora de cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Gracias a todos por el apoyo y los consejos a lo largo de este proceso, han significado más de lo que se imaginan. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y sentí que era el momento adecuado para compartir lo que ha sucedido. Muchas cosas han cambiado, tanto en la situación con mi familia como en mi manera de ver las cosas. Primero, sobre mis padres y Roberto. Después de todo el conflicto por el mensaje de Roberto, me mantuve a distancia. Ignoré llamadas y mensajes, enfocándome en mi trabajo y en mi familia inmediata. Fue difícil, especialmente durante las fiestas de fin de año, pero sentí que era necesario para mi salud mental. Hace aproximadamente 3 meses, recibí una carta de mi papá. No fue un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano. Ver esa letra tan familiar trajo una oleada de recuerdos, tarjetas de cumpleaños, notas en la lonchera, momentos de cuando era niño, antes de que Roberto llegara y las cosas cambiaran. En esa carta, mi papá hizo algo que nunca pensé que haría, se disculpó de manera genuina y sincera. Reconoció el favoritismo que siempre tuvo hacia Roberto, el dolor que eso me causó y los errores que cometió al intentar reconciliarse. No dio excusas ni pidió nada a cambio, solo expresó su arrepentimiento y su deseo de hacer las paces, pero solo si yo estuviera listo para ello. Mi papá escribió que ha estado reflexionando mucho y se dio cuenta de cómo sus propias inseguridades influyeron en su comportamiento. Admitió que proyectó sus expectativas en los logros deportivos de Roberto porque se sentía un fracaso en su propia carrera. También dijo que siempre se sintió orgulloso de mis éxitos académicos, pero no sabía cómo demostrarlo. Al principio, fui escéptico, pero había algo diferente en la carta, tal vez por el esfuerzo de escribirla a mano, o porque tuvo suficiente tiempo para una verdadera reflexión. Sea lo que sea, esto abrió una puerta para una comunicación cautelosa entre nosotros. Desde entonces, hemos hablado más regularmente, generalmente solo mi papá y yo. Nuestras conversaciones aún son a veces incómodas, pero parecen más honestas. Se ha interesado por mi trabajo y por mi familia, escuchando de verdad cuando le hablo sobre mi vida. También ha compartido sus propias dificultades, incluyendo admitir sus errores y el miedo de perder a sus hijos. La semana pasada, preguntó si podía enviarle un regalo de cumpleaños a Lilia, y, en lugar de solo aceptarlo, sugerí que hiciéramos una videollamada para que pudiera verla abrir el regalo. La alegría en su rostro al ver a Lilia desenvolviendo el juego de juguetes que le envió fue algo que no veía en él desde hace muchos años. En cuanto a mi mamá y Roberto, las cosas aún están complicadas. Mi mamá ha respetado más mis límites, lo cual aprecio mucho.
Me ha enviado mensajes ocasionales, compartiendo recetas de la familia y fotos antiguas. Son gestos pequeños, pero parecen un esfuerzo genuino por conectarse de una manera no invasiva. Descubrí que Roberto finalmente buscó ayuda para su adicción a las apuestas y, por primera vez en años, está trabajando en un empleo fijo. No se ha puesto en contacto directamente, lo cual probablemente es lo mejor por ahora. Mi papá mencionó que Roberto está asistiendo a terapia ahora y está intentando pagar parte del dinero que les debe a nuestros padres. El mayor cambio, sin embargo, ocurrió dentro de mí. A través de todo esto, me di cuenta de que, aunque no puedo cambiar el pasado ni controlar las acciones de mi familia, sí puedo controlar cómo respondo a ellas. He estado trabajando para dejar atrás parte de la ira y el resentimiento que he cargado durante tanto tiempo. No es fácil, y aún hay días en los que los viejos dolores resurgen, pero estoy tratando. También he comenzado a valorar aún más a la familia que he formado. Dora ha sido increíblemente solidaria durante todo este proceso, ofreciéndome consejos cuando los necesito y simplemente escuchándome cuando necesito desahogarme. Ver a Lilia crecer y ayudar a moldear su visión de lo que es la familia me ha hecho reflexionar sobre lo que quiero que signifique para ella. El fin de semana pasado, hicimos un picnic en el parque. Mientras observaba a Dora empujar a Lilia en el columpio, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Me di cuenta de que, independientemente de lo que pase con mis padres y Roberto, ya tengo mi propia familia ahora, una familia construida con amor, confianza y respeto mutuo. Por ahora, estamos tomando las cosas día a día. No me estoy apresurando en nada, pero tampoco estoy cerrando puertas. Sea lo que venga, me siento más preparado para lidiar con ello. Agradezco a todos por el apoyo y los consejos a lo largo de este proceso. Han significado mucho más de lo que se imaginan. Esta historia nos recuerda que el perdón y la reconciliación no siempre son caminos fáciles, pero a veces son necesarios para encontrar la paz. Es conmovedor ver cómo, a pesar de todo, el amor por la familia sigue ahí, aunque con muchas cicatrices. Es una reflexión profunda sobre cómo enfrentamos el dolor del pasado y cómo elegimos seguir adelante. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.